Conversação e hoje estamos em mais um ciclo de debates contemporâneos em Abya Yala e desde as organizações que participam, que já comentamos anteriormente. Vamos dar a bem-vinda a las duas pessoas participantes que estão aqui com nós outros, que vão falar um pouquinho sobre las políticas educativas em Abya Yala. Então, aqui com nós outros temos o professor Clovis, que é professor de História das Sociedades Indígenas na América Latina, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Ele possui graduação em História e doutor em História Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Comunicação Social pela Universidade de... Peraí, se não foi a tela... pela Universidade de São Francisco, pós-graduado em Ecumenismo e Diálogo Interreligioso pelo Instituto Teológico de Santa Catarina e é colaborador do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, do qual foi membro entre 88 a 2014. Desenvolve pesquisas e extensão junto aos povos indígenas no sul do Brasil, nas temáticas fundiárias, políticas, indigenistas e educação escolar, em especial com comunidades Guarani no Brasil, Argentina e Paraguai. Então, esse é o professor Clovis e também o professor Francisco Gárate, é professor em Educação Média, em História e Geografia, doutor em Planificação e Inovação Educativa em la Universidade de Alcalá, máster e magíster em Gestão Educacional, máster em Planificação, Inovação e Gestão de la Práctica Educativa, diretor de Excelência por la CPEIP Mineduc. Depois pode explicar para nós outros, professor Francisco, se quer alguma coisa. É pós-doutorante em Governança e Políticas Públicas em la Cátedra Ibero-Americana de Educação. Também é coordenador de Educação da Organização de los Estados Ibero-Americanos, OEI, de Chile. Desempenhou em gestão e docência de distintos níveis de enseñanza escolar. Investigador em Centro de Investigação Ibero-Americana em Educação, CIEDUC, membro de la Red Latinoamericana de Diálogos Decoloniales e Interculturales, REDIALA. Es académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y la Universidad Andrés Bello, integrante del Consejo Asesor de Mineduc de Convivencia Escolar, Bienestar y Salud Mental. Muy bien. Había comenzado con los agradecimientos y los recalco porque es muy importante también lo que se va generando en este trabajo de redes. Así que agradezco a la Escuela Ecuménica, a Red Yala y OISMO que se nos une ahora, que es importante esta divulgación y transformación del conocimiento. Cuando se planteó el tema de políticas públicas, en nuestra, inicialmente, ¿no?, puesto como en América Latina y el Caribe, vamos viendo cómo hacemos un recorrido de la historia de lo que ha sido, de alguna manera, las corrientes de las políticas públicas. Y lo primero que uno tiende a pensar cuando hablamos de política pública es que se viene en la mente el gobierno, el Estado y los partidos políticos. Y con esto lo que va ocurriendo, de alguna manera, es la cronización de la profundización del reinado, de alguna manera, en los vuelcos independentistas de América Latina, y con esto la pérdida de lo que fue nuestra creación de conocimiento o formas de organización propia como pueblo originario. Y de repente nos volcamos casi bajo la nueva lógica del descubrimiento, ¿cierto? Y vamos aterrizando ahí en esta contradicción de conquista y autodeterminación y liberación de los pueblos. Por lo tanto, también vamos pensando esta política pública
cuando lo vamos asociando a gobierno, Estado y partido político, a lo que está saturado hoy día por el sistema económico, político y social. Y lo dejo solamente en sistema económico, político y social porque no se manifiestan en ser políticas públicas ejerciendo en función de estados de derecho colaborativos, sino que vamos hablando más bien de estados subsidiarios que pretenden entregar ciertos elementos como derechos sociales, muchas veces desarraigados de los derechos fundamentales, los derechos humanos. Por lo tanto, cuando hablamos de política, hablamos de una suerte de protección estatal o gubernamental donde la ciudadanía deja de estar presente muchas veces en la configuración de esta política y la vamos viendo de manera lejana. Por lo tanto, vemos una ciudadanía desarraigada de su identidad, desarraigada de su pueblo, sin políticas sociales, de alguna manera que iban dando vuelco a esta situación. Y cuando hablamos sin políticas sociales, también tenemos que cuestionarnos en nuestro rol como política intelectual, nuestra política social y nuestra política cultural. De alguna manera, cómo vamos generando y vamos siendo vinculados a esta lógica de ir generando estas políticas, estas redes de transformación que tienden puentes, finalmente, desde nuestro rol como intelectuales, como académicos, como investigadores, como investigadoras, como docentes, en hacer ciudadanos críticos, de alguna manera, en la conformación de la situación de los pueblos. Y lo que vamos enfrentando, de alguna manera, es seguir nutriéndonos de la fragmentación de esta suerte de revisionismo, reformismo político, perdiendo de alguna manera, en cierta medida, como dirían algunos, la batalla de las ideas. Y lo que vamos haciendo de alguna manera es reaccionar frente a la política pública y no tensionar la política pública, manteniéndonos siempre alejados de aquella y siendo un modelo de resistencia, pero teniendo conflictos con la institucionalidad en función de aquello. Pareciera ser que no es más fácil trabajar desde la resistencia, de la oposición, que ir construyendo en conjunto ideas en la conformación de un poder político, un poder popular, estableciéndose como hablábamos en los años 70, en los años 80, en la configuración de esta ciudadanía o este poder popular que se va generando. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos reconvirtiendo en esta política? En ir trazando esa batalla de las ideas en la construcción de una política transversal, donde de alguna manera lo intelectual, lo social, lo cultural, los derechos fundamentales estén presentes dentro de aquella situación. Y vamos viendo de alguna manera que en la configuración de estos estados modernos, el Estado comienza a disminuir y con esto mercantilizar de alguna manera los derechos sociales, ¿sí? Y me refiero acá al derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación y también el derecho a la vida en función del medio ambiente que se va construyendo. El mercado tensiona geopolíticamente la estructuración del control de esos elementos fundamentales. Hoy día el mercado, de alguna manera, tensionando hasta los recursos naturales en función de su propiedad y no siendo una propiedad, de alguna manera, de la humanidad, por así decirlo, y de sus orígenes. Por lo tanto, este estado disminuido va tendiendo a ser directamente proporcional en lo que el mercado o el capitalismo comienza a aumentar. Por lo tanto, vemos ahí el primer conflicto que se va originando en aquello. En la medida que crece el capitalismo, disminuye el Estado, y si disminuye el Estado, queda desprotegido los derechos sociales que de alguna manera el Estado debería promover en función de sus acuerdos partes que va generando. Y acá se nos van configurando ciertos elementos, porque el pueblo tiende a reaccionar frente a la pérdida de sus derechos fundamentales, y aunque la política pública tienda a cooptar las demandas sociales y las demandas de los movimientos políticos, de alguna manera busca reencontrarse con esas demandas. Y podemos ver, ¿cierto?, lo que pasó en Chile, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Colombia, y esperemos también lo que pase en Brasil prontamente, ¿cierto?, con la configuración o la reconfiguración de tender a disputar ese derecho de participación que lo tenía de alguna manera sumido en la oligarquía o la burguesía de quien dominaba el mercado. Por lo tanto, el mercado tendió a dominar de alguna manera, o este capitalismo, la institución del Estado para de alguna manera disminuir y acrecentar de alguna manera sus elementos. Por lo tanto, ahí tenemos un primer elemento de cómo los pueblos empiezan a reconfigurar y a reencontrar sus demandas en función de lo que les va fragmentando producto de lo mismo. Y aquí nacen, en función del siglo XXI, dos grandes conceptos que tienen que ver con la gobernanza y la gobernabilidad, donde muchas veces se trató de poner como que si fueran un sinónimo de alguna manera.
Y son dos conceptos distintos si lo hablamos epistemológicamente. Por alguna parte, de alguna manera, en la política pública está la gobernabilidad, donde está de alguna manera los estados de equilibrio que buscan en función de las demandas de los distintos partidos políticos y la configuración o la disputa del Estado, pero también está la gobernanza de cómo va influyendo los movimientos sociales y los distintos actores y actrices, para hablarlo también en género, ¿cierto? Esta disputa del poder. Y hoy día vemos que de alguna manera esta gobernanza y gobernabilidad tienden a disputar ciertos elementos de conflicto que los vemos con distintas tensiones, en donde de alguna manera cuando se va transformando o va acrecentando la gobernanza, la gobernabilidad tiende a apretar un poquito más y aprieta los derechos fundamentales, precisamente existiendo ahí un mecanismo de control social. Y ahí está lo peligroso, porque en este control social lo que hace finalmente es vulnerar los derechos humanos. En definitiva, aunque sea una política muy, si hablamos de la izquierda y las derechas, de izquierda tiende a ser presionado por el capitalismo para irrumpir los derechos humanos, que es de alguna manera lo que estamos viendo también en gran parte de América Latina, el Caribe, y por cierto también, cierto, hablamos de manera más global, también y más propio de nuestro pensamiento más decolonial, de nuestro Abyala, ¿no? Por lo tanto, vemos acá políticas de sometimiento, políticas colonizadoras con respecto, finalmente, a tres sujetos que quiero puntualizar, que son los pueblos originarios, altamente vulnerados de alguna manera por aquello, y convirtiéndolos en sujetos modernos o sujetos modernizantes en función de sacarlos del campo o la ruralidad para transformar en un sujeto ciudadano o elementos políticos de alguna manera de aquella situación. Por otra parte, los migrantes, ¿no? O las personas extranjeras, o como le han llamado también algunos, con la movilidad, ¿no? Donde hay una vulneración tremenda de derechos, donde los estados han sido parte y muchas veces garantes de esa vulneración de derechos cuando no se toma con la propiedad que debería ser en función de un concepto de humanidad. Y por otra parte, los siempre y nunca bien ponderados y que finalmente son nuestro presente y son nuestro mañana, y quiero hablar de los niños y las niñas, ¿sí? Un elemento importante donde el concepto de adultocentrismo, vinculado de alguna manera con el concepto colonial, busca de alguna manera someter esa verdad absoluta a los niños de alguna manera desde un punto de vista homogenizante. Y aquí la escuela ha tenido mucha situación de reproducción social. Y aquí como educadores y educadoras tenemos que hacernos esa crítica de cuánto vamos construyendo de alguna manera en ese imaginario adultocentrista en la configuración de este presente y futuro de los niños y las niñas. Por lo tanto, lo que va ocurriendo de alguna manera es que son demandas que todos de alguna manera sensibilizan, como es el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, los pueblos originarios, los migrantes, extranjeros, personas con movilidad, el tema de discapacidades, de los niños y las niñas, una cooptación de los movimientos sociales. Y cuando digo, hablo de una cooptación, es que el Estado tiende a cooptar la demanda y transformar una política pública que no necesariamente llega a todos y a todas, sino que finalmente es conducida en función de una agenda política del gobierno o de la gobernabilidad y no de la gobernanza por la ciudadanía, perdiendo de alguna manera el control de aquella situación. Lo que hace de alguna manera es hegemonizar las demandas. Las hegemoniza, las radicaliza o las ralentiza en función también de construir una agenda que está nutrida por algunos elementos muchas veces del mercado. Y lo que va haciendo para conseguir aquello es la fragmentación del sujeto y lo transforma de alguna manera en un objeto que tiende a manipular de alguna manera elementos que son considerados dentro de la política pública como variables para poder introducirse estos elementos de cambio. Por lo tanto, de alguna manera, entreguida en la medida que el mercado condiciona ciertos puntos de equilibrio. Y lo que hace en definitiva cuando fragmenta al sujeto y lo convierte en objeto, le hace entender que tiene una participación activa a través de lo que conocemos como el voto, con una democracia protegida, con una democracia democratizante en las urnas, pero sin dejar finalmente una participación activa o vinculante en función de los derechos fundamentales. Finalmente tiende a resolverse una falsa democracia impuesta desde el eurocentrismo, como de alguna manera la cantidad de manos levantadas versus la cantidad de manos de alguna manera
reprimidas, ¿no? Por lo tanto, si lo vemos de alguna manera en esta situación, la población tiende ya no a creer en esta democracia moderna, ¿no? Como nos han dicho creer, en función de la situación que se resuelve en las urnas, porque la participación política en los procesos electorales ha disminuido. No obstante, ha aumentado tremendamente la participación ciudadana popular en las calles, en las poblaciones, reclamando y generando lo que es una ciudadanía activa o una ciudadanía popular vinculante. Y cuando se genera aquello, y por ejemplo lo que ocurre acá en Chile, en octubre, ¿cierto?, del 2019, después el Estado tiende a cooptar esa situación de demanda en función de lo que son las candidaturas presidenciales y lo que son de alguna manera la conducción política del Estado, dejando de alguna manera esa demanda social. Por lo tanto, se va cooptando el poder económico al poder político. De ahí tenemos otro elemento que hoy día está altamente vinculado, ¿cierto? Y lo que vemos de alguna manera con ciertos estándares de qué tan vinculado está lo económico con lo político, dejando fundamentalmente lo social y lo cultural como elementos de resistencia. Por lo tanto, donde hoy día estamos resistiendo fundamentalmente es lo social y lo cultural. Y desde ahí generamos ideas de transformación para irrumpir en lo político, para no caer en la cooptación económica. Por lo tanto, se nos van generando distintos elementos de conflicto en esa situación, porque de alguna manera nos dicen que la política no es lo nuestro y que la política es de los partidos políticos y nos dejan sujetos apolíticos en función de la participación. Por lo tanto, los sacan del mapa geopolítico de la participación, diciendo que la única manera de participar es a través de los partidos políticos o a través de las elecciones, privándonos nuevamente de la configuración de políticas públicas. Y acá es claro el ejemplo en Chile. Cuando se produce el estallido social, se empiezan a transformar, pero muy desde el concepto de cabildo y de encuentro, desde la lógica colonial, de estos cabildos, la conformación de una vecindad o un barrio crítico en función de discutir las políticas que se venían. Y se comenzó a configurar primero conversaciones al interior de las poblaciones y los barrios, dejando el individualismo, centrándose en lo colectivo, y finalmente llega un acuerdo político que establece comisiones de trabajo o una convención constitucional para generar una nueva carta fundamental. ¿Y qué es lo que hace nuevamente ahí? Esta clase política deja entrar independientes, deja entrar grupos, pueblos originarios con escaños reservados para ciertos elementos de minoría, y lo que busca nuevamente es cooptar el espacio. Y hoy día en Chile está una disputa, en definitiva, que se resuelve el 4 de septiembre, con el plebiscito se aprueba o rechaza una nueva constitución, tendiendo raramente que los partidos políticos, antes de que esté aprobada la nueva constitución, ya estén negociando ciertos elementos de reforma. Por lo tanto, ojo con eso, cómo se coopta finalmente este espacio de participación de 155 constituyentes, donde terminaron 154, por cierto, pero ya antes de que sea votado y aprobado por la ciudadanía, en función de encuestas generadas por el poder económico-político, ya están generando ciertos elementos, de alguna manera, de reformas posibles para generar, de alguna manera, un equilibrio económico que dé seguridad económica y no necesariamente seguridad social o seguridad de derechos. Por lo tanto, ahí tenemos un fenómeno, cómo la política va operando en función de lo que se va determinando. Y aquí es donde lo social y lo cultural pierde y sigue generando esta resistencia y pierde la capacidad de transformarse de alguna manera un animal o un elemento político, generando de alguna manera un gatopardismo, de alguna manera, en la configuración de esta sociedad. Por lo tanto, hoy día tenemos y seguimos estando en un conflicto entre la gobernanza y la gobernabilidad, una política pública que queda a merced de los partidos políticos, en donde de alguna manera se van disminuyendo ciertos elementos de demandas. Y acá hoy día tenemos en Chile una demanda incipiente que se ha venido generando hace más de 500 años, que es la demanda de los pueblos originarios, que ha tendido de alguna manera a tener ciertos elementos o episodios. Y hoy día, cuando se estaba negociando y constituyéndose con convencionales constituyentes para una nueva constitución, efectivamente existe hoy día un freno en la política, de alguna manera, de los territorios, desde la reivindicación ancestral de su cosmovisión,
cooptando una constitución y quitando de alguna manera la configuración, y lo que más le hace ruido a este país es que existan diversas naciones dentro de un Estado, o que se empieza a configurar diversos pueblos con posibles determinación o autodeterminación en función de sus elementos. Por lo tanto, lo que viene la Constitución hoy día a hacer es a dar unos ciertos elementos de autonomía a nuestros pueblos originarios, pero la clase política automáticamente pone trabas en poder decir esto no se ajusta a un Estado de Derecho, poniendo una política pública partidaria por sobre una política pública del pueblo. Y hoy día tenemos conflictos de los pueblos originarios tremendamente, aunque podríamos tener un rico y un tremendo espacio de conversación para revitalizar lo que es la reivindicación ancestral desde ver desde nuestro origen en la configuración política. Hoy día tenemos un conflicto político, epistemológico y, por cierto, armado, ¿no? Porque el Estado somete de manera, muchas veces de manera genocida, a nuestros pueblos originarios, teniendo alzas en la mortalidad y hoy día encarcelamiento de ciertos elementos comuneros que buscan la regulación de aquello. Por lo tanto, hoy día tenemos un territorio de pueblos originarios que podríamos decir que es todo Chile, pero se tiende a fragmentar, de decir, vamos a ver lo que pasa en los pueblos del norte y los pueblos del sur, como que si Santiago dejara, o el centro, dejara de ser un elemento originario, sino que es un conflicto aislado, geopolíticamente referenciado como un límite de conurbación y un límite de no producción. Pero ahí está la trampa, porque donde más producción existe económica es en los territorios que usurparon los pueblos originarios. Y me refiero acá a las forestales y a las mineras, ¿sí? Por lo tanto, de alguna manera van generando aquello para generar una inestabilidad y que el mercado se apropie y el capitalismo avance en función de esas demandas. ¿Y qué es lo que hace la política pública? Es automáticamente criminalizar la demanda política del pueblo originario. Y con esto lo más reciente, ¿no? Me refiero al pueblo originario mapuche. Lo que hace automáticamente es criminalizar su demanda, generando represión y con esto la baja de representatividad política, sin establecer de alguna manera ningún diálogo, y lo que origina de alguna manera es una resistencia. Una resistencia a que estos pueblos se salgan de un modelo político, social, económico y no generen soberanía y autodeterminación de sus decisiones. Por lo tanto, hoy día se va originando aquello. Y cuando nos van diciendo que tenemos un cambio de paradigma en la política, en definitiva estamos teniendo tan solo un cambio de enfoque. Un enfoque de alguna manera que tiende a generar a través de ciertas demandas una suerte de interculturalidad, que en definitiva tiene que ver más bien con la multiculturalidad, un elemento que tiende a la tendencia internacional de reproducir, pero no inmiscuir en sus asuntos transversales e integrales, que es lo que tiene que ver con lo de género o lo feminista, o lo que tiene que ver con lo integral y lo transformador. Por lo tanto, lo que va ocurriendo de alguna manera es la fragmentación del sujeto y de alguna manera la disminución de la política pública de incidencia. Hoy día, el Estado, y me refiero a lo que no ha configurado solamente el gobierno, sino que el Estado ha perdido la capacidad de diálogo en la política pública y ha buscado la cooptación de los espacios de los movimientos sociales y políticos para poder establecer sus elementos. Y por eso digo que de alguna manera, cuando hablamos de un modelo, hablamos lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Y pareciera ser que nosotros ya perdimos la batalla en lo político, en lo económico, y solamente estamos apuntando como elemento de resistencia en lo cultural y en lo social. Por lo tanto, hoy día es como nos pegamos un salto abismante a disputar efectivamente los elementos políticos que nos permitan, junto con lo social y lo cultural, generar las transformaciones económicas, de alguna manera para dar un elemento de sustentabilidad o equilibrio en función de cómo ven la naturaleza, nuestros pueblos originarios, como de alguna manera se sentía y se siente este territorio de Abya Yala. Por lo tanto, no quiero hablar más porque me pasé el tiempo, mil disculpas, pero tiene que ver de alguna manera con esa configuración de lo que he querido enmarcar. Muchas gracias y perdón por el exceso de tiempo. Muchas gracias, profesor Francisco, por esa colocación tan así integral de una problemática mucho más amplia que sabemos que existe en nuestro querido Chile. Y también es interesante
pensar sobre nuestra visión desde aquí de Centroamérica hacia Chile y hacia Brasil, que están en un momento muy singular de su historia, ¿verdad? De su historia como país, como pueblo y como pueblo diverso. Muchísimas gracias. Voy a pasar ahora la palabra al profesor Clovis y voy a pedir a todas las personas presentes de nuevo dar la bienvenida a quien se fue acercando y pedir que abran bien los oídos para escuchar un poquito de portugués, ¿verdad, profesor Clovis? Vamos ahora a tener que concentrarnos más todavía, entonces, las personas que estão aqui em outros países que não seja Brasil. Bem-vindo, professor Clovis, e a partir de agora tens a palavra. Olá, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Eu tinha me preparado para falar em portunhol, mas se queres podemos falar em português sem problema, porque eu sei que às vezes lhe cuesta aqui não tem contato com o português frequente escuchar o português. Às vezes o portunhol nos hace comprender un poquito mejor. Está bien, perfecto. Bueno, yo preparé algunos slides porque creo que, como justo por el tema primero, por el tema del portuñol y segundo, porque trajo algunos datos de los pueblos indígenas y me parece importante y no hay el tiempo un tanto corto, en fin. Entonces, para que se pueda al menos ver cómo se construyó el argumento de que traigo aquí hoy. Y entonces agradezco ahí a la invitación y hizo un recorte a partir de los pueblos indígenas. Entonces, el tema de la política pública en América Latina, pensada a partir de los pueblos indígenas. Y claro, como mencioné, algunos apuntes para que después hicimos el debate. Por primero, vamos a ampliar aquí. Por primero, algunos datos de la población indígena en América Latina y Caribe. Y los indígenas, los datos son de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, no son actualizados de 2010, o sea, hay que actualizar los datos, pero ni Brasil tiene los datos más actuales. Ahora recién estamos con el censo en Brasil, trabajando. Entonces, los datos son de 2010 y los indígenas representaban como 8,3% de la población latinoamericana, 44 millones de personas. Bueno, y aquí, de nuevo, por país, en fin, algunos países, una diferencia grande de la población por país, como por ejemplo aquí Costa Rica, segundo los datos de CEPAL, con 104.000 indígenas, 2,4% de la población total. Brasil con 0,5% de la población total. Y bueno, lo más populoso, Bolivia, Perú, Guatemala, Perú, y en tercero, México, con 15,1% de la población total del país. Y la población total México tiene la mayor cantidad de personas, 16 millones o 17 millones de personas que se declaran indígenas. Bueno, y eso es un dato importante, porque cuando se piensa en políticas públicas, cómo se ven a los indígenas, porque hoy en la mitad, y claro, aquí no están todos los países, también son datos de CEPAL, no están todos los países contemplados, pero no, me parece que hay un equilibrio entre mitad viven en el espacio urbano y mitad en espacio rural, en el campo. Entonces, y claro, algunos países tienen más gente en el campo, otros menos, pero el equilibrio está grande en este censo. Yo busqué, para hacer un comparativo, datos de los años 60, 70, y fue muy difícil encontrar.
Y después encontré en CEPAL un relatorio del año 79, pero los datos son de 1962, que había como 14.600.000 indígenas y la mayoría estaba en el campo. Pero estos datos, el propio relatorio de CEPAL dice que son frágiles, o sea, no son datos tan confiables porque los países no tenían censos, ausência de censos y propio critério de pertenecer, o sea, ¿quién eran los indígenas? Por ejemplo, en Brasil se habla en 100.000 indígenas en los años 60, aqui Costa Rica está como 8.000 indígenas nos anos 60, 62. Vamos ver, Chile, 240.000 indígenas. E, bueno, então, são dados assim que... pero en Brasil sí se dice que en este periodo había como este número mismo. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, en sus estudios, mencionaba eso. Bueno, en los años 60 había una especie de pesimismo sobre el futuro de la existencia de los pueblos indígenas. Estaban por finalmente integrarse en las sociedades nacionales, así desaparecían como indígenas y se transformarían en campesinos. Y eso positivado por los estados. En Brasil hubo una propuesta de ley para emancipar a los indígenas en los años 70, en plena dictadura militar, 78, se creó una propuesta de ley para que los indígenas sean emancipados, dejar de ser indígenas, virar todos campesinos y, en fin, como un avance en la propuesta del gobierno militar. En cambio, los cambios ocurren en fines de los años 60 y después los años 70, en fin. Y principalmente por la actuación del movimiento indígena, y que resultó en estas nuevas constituciones. Aquí cito algunas: Brasil en 88, Argentina la reforma constitucional 94, Paraguay 92, Colombia 91 y después con la reforma de 2015. Y este nuevo constitucionalismo de América Latina ahora con especialmente Bolivia y Ecuador, con los estados plurinacionales. O sea, hay un creciente así en términos de leyes. Y eso se puede ver también en los datos populacionales. Aquí también datos de CEPAL 2010, hubo una caída ahí de los años 2000 a 2010 de la tasa de fecundidad, pero sigue siendo superior la fecundidad de mujeres indígenas que mujeres no indígenas. A la derecha en color, ¿qué color es este? Naranja, está las mujeres no indígenas, y los azules, más oscuro y más claro, mujeres indígenas en los años 2000 y 2010. Entonces, un crecimiento vegetativo expresivo. Y dice CEPAL que los resultados de 2010 suponen un aumento de 49,3% en 10 años, o que implica una tasa de crecimiento medio anual de 4,1%. Trata-se de una recuperación demográfica de magnitud considerable, sobre todo si llevamos en cuenta que en el mismo periodo la población indígena, la población de América Latina, aumentó 13,1%, con un ritmo medio de 1,3%. Mirad entonces que los indígenas crecieron 49% y la demás población de América Latina 13%. Com essa taxa anual de 4,1% de indígenas e 1,3% de não indígenas. E isso resulta em estas pirâmides. Mirad como estas pirâmides demográficas, aqui em caso, é exclusiva de Brasil, esta pirâmide demográfica. E não são todos os indígenas em el censo de nosso instituto, que hace el censo, Instituto Brasileiro de Geografía y Estatística, que realiza el censo demográfico. Aquí es datos de la Secretaría Especial de Salud Indígena, una secretaría
que trabaja específicamente con indígenas. Mirad que abajo, hasta los 20 años, son como 52% de la población indígena en Brasil tiene hasta 20 años. Y 24 años son como 62% de la población brasileña tiene 24, hasta 24 años. O sea, una población extremadamente joven. Y eso sí, el resultado también de los cambios que ocurrió después tratamos de eso, pero esses dados son importantísimos. Y es claro que aquí no está gran parte de la gente que vive en el espacio urbano, porque hay un preconceito de la Secretaría Especial de Salud Indígena que no quiere atender los indígenas en las ciudades. Y bueno, se ve también un acceso a las escuelas, universidades, en toda América Latina. Los indígenas están ocupando esses espacios. En Brasil, hoy, tenemos casi 60.000 indígenas en carreras de grado y varios ya en carreras de posgrado. Y hacia recién los indígenas siquiera estaban en las universidades. O sea, no había, aquí en Brasil empezó ahora recién, en el año 92, 2002, perdão, antes disso era um ou outro aqui e allá, enfim. E aqui, bueno, um panorama de algumas universidades em alguns países, pero está muito desfasado esses dados, incluso com Brasil, que não tem, pero sim, só para mostrar que está surgindo várias universidades com carreiras específicas para indígenas, ou cupos específicas para indígenas, ou faculdades específicas para indígenas, ou incluso universidades indígenas, como as universidades bolivianas, as Unibol, né? Em Nicarágua também, universidades indígenas, etc. Então, hay que reconocer entonces que hoy los pueblos indígenas gozan de derechos nacionales e internacionales, porque casi todos los países de América Latina, con excepción de Uruguay, están dentro de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por primera vez hay países que se reconocen como multiculturales, pluriculturales, como los países multilingües, y eso me parece muy interesante. ¿Qué va a resultar? No sabemos, pero es interesante este apunte que no había hasta recién. En algunos países solo ahora se reconoció el derecho a las tierras y autodeterminación. También en algunos países se reconoció los sistemas jurídicos propios de los indígenas. Y se ve también una participación indígena en diferentes instancias. Entonces, esos son algunos apuntes así positivos. Pero los desafíos siguen, como veremos adelante. Y un desafío, a pesar del tema de la salud ser un espacio donde, una política pública donde hay una inversión mayor de los estados, se percibe que los indígenas son los que menos son atendidos. Aquí también los datos bueno, aquí abajo están los países, los indígenas de color azul y no indígenas de color naranja, en cada país comparativo del año 2000, 2011 o 2010, algunos países, ¿sí? Y se percibe, sí, aquí sí, taxa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Se percibe, sí, que entre 2000 y 2010 hubo una caída de la mortalidad infantil, pero sigue siendo superior la mortalidad infantil de los indígenas que a los no indígenas, en todos los países. Lo más próximo es Costa Rica, que está en 2011, que prácticamente se equivale. Los demás, todos superior a la mortalidad infantil de niños indígenas que no indígenas. Bueno, y aquí un otro dato de enfermedad como tuberculosis, que ya debía ter sido erradicada, y que aquí datos de Chile, Paraguay y Perú, pero son datos alarmantes. Paraguay, por ejemplo, en cuanto a la tasa por 1.000
entre indígenas é de 393, entre não indígenas, 38, que já é grande 38, pero mais grande aún é, e essa diferença entre indígenas e não indígenas. Então, se pergunta em que e qual e quando as políticas públicas para os indígenas han logrado cambiar o contexto de explotação que estão sometidos desde a chegada de los ibéricos. Como os indígenas evaluam estos dados, como estos dados se representam de fato cambio em las políticas públicas ou aún não significa cambios efetivos. Bueno, aí hay visiones distintas. Y un artículo de Rodolfo Stavenhagen, mexicano, que trabajó, fue relator de los pueblos indígenas en la ONU, un artículo hecho en 2005. Él escuchó, en fin, a grupos indígenas y él dice que, según algunos indígenas, aquí no es que faltan más leyes, no la tenemos buenas o malas o imperfectas. El problema está en que no se le aplican. El problema es que no se implementan a través de una serie de mecanismos de corrupción y computación. Y finalmente, aquellos que dicen que ha habido retrocesos también tienen argumentos porque lo que sí estamos viviendo en muchas partes del mundo es la destrucción progresiva de las economías indígenas, de las economías de subsistencia de las comunidades indígenas, donde quiera que se encuentren, y también de la cultura indígena, independientemente de los cambios jurídicos, constitucionales y del discurso de la multiculturalidad. Y él trae más algunas otras informaciones que me parece importante. Aquí ya fue, que es, además se argumenta que los pueblos indígenas en épocas anteriores fueron pueblos soberanos, es decir, fueron pueblos no colonizados, y que esta soberanía se perdió con los estados nacionales, y algunos estados nacionales incluso hicieron acuerdos. Me acuerdo, en caso de Chile, los pueblos araucanos del sur de Chile tenían acuerdos con la corona española, de respeto, y con Chile independiente eso se fue. El sur de Argentina y el Chaco argentino eran espacios libres de los pueblos indígenas hasta la independencia. Con las independencias, los indígenas perdieron todos esos espacios. Embora en Argentina no había acuerdos, pelo menos que yo conozco, entre los indígenas con la corona, pero sí ellos vivían libremente en esos espacios. Y se perdieron. Entonces, ellos reclaman de este tema también, que fueron sistemáticamente violados esses tratados. E aqui Stavenhagen cita em alguns países, não só da América Latina, como Nova Zelândia, Austrália, pero sim Canadá, Estados Unidos e esses que mencionei agora. Y el tema es que, a pesar de la ley, a pesar de esta participación más activa de los indígenas, a pesar de algunas políticas públicas, la explotación de los territorios siguen, de las tierras indígenas no garantizadas y aquellas garantizadas explotadas, petróleo, gas, minérios, maderas, el uso de las tierras, incluso para... Aqui em Brasil, aqui chamamos de agronegócio, né? Que são a produção de soja e maíz em larga escala, o sistema de commodities, hidrelétricas, ou seja, há montão de projetos, seja estatais, seja de empresas privadas, seja de gente fora do sistema legal, que estão interessados e estão explotando e querem seguir explotando essas terras indígenas. E aqui mapa da América Latina com alguns de los espaços de mineria, e hidrocarburos. E aqui algumas imagens recentes de Brasil, do ano 2020, e que sigue todavía, agora já se ampliou
aquí en la Amazonía, frontera con Venezuela, la tierra del pueblo Yanomami, donde se explota el oro, a través de sistemas totalmente ilegales, aquí los garimperos que decimos aquí, pero con apoyo del gobierno brasileño, apoyo abierto del gobierno brasileño. Y no son gente pobre que está ahí. Sí, los garimperos sí, son la gente pobre que está ahí, los que trabajan en las máquinas, las dragas, como se dice. Pero los dueños son empresarios de Brasil. Aquí otro, incluso una denuncia del año 2021, ahí en octubre del año pasado, de que una de estas máquinas de succión tragó niños indígenas en esta zona de minería. Y no es una sola, son varias tierras indígenas que están con este problema. En caso de Paraguay, y no solo Paraguay, pero aquí también para no quedarse solo con Brasil, los desalojos son frecuentes, los desalojos con juicios estatales, los jueces envían a la policía a desalojar a esta población. Aquí la Parla Sur, que es el Parlamento de Mercosur, hizo ahora recién, 24 horas, 2 días atrás, una audiencia pública sobre este tema. Y aquí en Brasil también el desalojo Mato Grosso del Sur, en fin, y es grave. Concluyendo, bueno, también el horario ya se va. O sea, las políticas asistenciales, en especial salud y educación, parece que así, bueno, mejoraron lo que eran los años 60, 70, en fin, pero no llegaron a todas las personas, en especial a los pueblos indígenas urbanos. Estos son menos atendidos por estas políticas. Y ahora con la pandemia se visualizó, se percibió, y no solo acá en Brasil, en varios países, como los indígenas se quedaron, como es débil este atendimiento a la salud de los pueblos indígenas. Las políticas indigenistas siguen priorizando la explotación económica en detrimento a los pueblos indígenas. Y esto en diferentes países también. Estado y a la élite económica. Y aquí importante porque hay, como decía antes, hay algo que es del propio Estado, de la política estatal, la política pública, y hay otra que son las élites que buscan a través de esquemas no legales, pero con apoyo del Estado, desarrollar actividades que afectan la vida de los territorios y los pueblos indígenas, como en el caso de los madereros, de garimperos y varios otros sistemas. El año pasado, en un relatorio que CIMI, el Consejo Indigenista Misionero, produce todos los años sobre la violencia contra los pueblos indígenas, identificó que solo en 2021 en Brasil fueron 176 indígenas asesinados aquí en Brasil y 263 casos de invasiones de tierras. Justo por esta gente que o el Estado omiso, resultado de esta ausencia de políticas, ausencia de mecanismos de protección, ausencia de fiscalías, ausencia de un Estado, y más que una ausencia es la participación activa del Estado en estas políticas. Bueno, también creo que pasé del tiempo y entonces agradezco y me quedo aquí para que podamos hablar más sobre estos temas. Gracias.